Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a otro en vivo de la comunidad de Hackeable tu Alma, el espacio donde exploramos profundamente nuestras emociones y pensamientos para encontrar claridad y conexión. Agradezco a todas las personas que se están conectando en este momento y a quienes nos acompañarán en diferido. Muchísimas gracias también a quienes nos dejan sus comentarios. Hoy hablaremos sobre arquitectura del sentido de vida, que integra astrología, cábala, tarot, I Ching como herramientas de autoconocimiento y transformación. Así que hoy hablaremos de cosas súper interesantes. Por favor, dejen sus comentarios diciéndonos desde dónde nos están acompañando en estos momentos. Ahora sí, me complace presentarles a nuestro invitado especial de hoy, que nos acompaña desde Colombia y nos brindará su sabiduría y experiencia. Él es arquitecto de profesión y astrólogo por vocación. Desde hace más de 30 años integra herramientas como la astrología, la cábala, el tarot y el I Ching para ayudar a las personas a comprender sus potenciales, sombras y caminos de transformación. Con una mirada profunda y simbólica nos guía a descubrir el sentido de vida que cada alma vino a desarrollar. Sergio Arboleda, bienvenido. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Hola María, qué alegría estar acá. Muy buenos días a todos. Pues a mí no hay nada más que me guste que hablar de astrología. A mí la astrología es un universo que siempre le encuentra a uno algo nuevo. Entonces, pues bienvenido. Estupendo, gracias. Muchas veces el verdadero camino comienza mucho antes de lo que entendamos como tal. Sergio, ¿cómo fue ese primer llamado interior que te llevó de la arquitectura material a la arquitectura del sentido de vida? Pues mira que fue un proceso en el que no me fui dando cuenta de qué era lo que estaba haciendo, porque empecé como arquitecto analizando templos, la geometría de los templos egipcios. Me fascinaban los templos egipcios. Y terminando la carrera, descubrí el I Ching, ¿no? Y el I Ching, que es un sistema oracular chino, que además de ser oracular es un libro de sabiduría. Es un libro como todas los libros que ha escrito Confucio y que tienen relación con toda esta sabiduría. Pues entendí que había una arquitectura del tiempo, no solamente una arquitectura del espacio, y que el tiempo se podía entender como armar puentes, abrir ventanas, ¿no? Había toda una mecánica que uno podía hacer que no se refería a un sistema determinista, sino al contrario como un sistema mutable. Yo aprendí del I Ching esa mutabilidad y después encontré la astrología. Entonces yo leo la astrología partiendo de la mutabilidad. ¿Sí? Entonces, ese análisis de templos me llevó a fascinarme por la mística y por la numerología, porque para uno poder diseñar, uno dice, bueno, pongo 2 columnas o pongo 3 o pongo 4. Y cada vez que uno dice un número, pues está diciendo algo, ¿no? Si digo 4 es diferente a si digo 3. ¿No? Simbólicamente. Y uno se acostumbra como arquitecto a leer esos símbolos, ¿no? De cantidades, de equilibrios, ¿no? Entonces, en una estructura debe haber un equilibrio. O sea, hay una cosa a la izquierda, haber otra a la derecha, ¿no? Y ver la astrología de esa manera me ayuda a poder ver cuáles son las luces y las sombras en todas las relaciones. Muy interesante. Tu forma de enseñar y guiar se nutre de imágenes, colores, palabras claves. ¿Por qué crees que el lenguaje simbólico es tan poderoso a la hora de comprendernos a nosotros mismos?
Lo bonito que tienen los símbolos es que con un solo símbolo se pueden decir 1 millón de palabras y palabras que son inclusive contradictorias, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, la palabra casa, una casa es una casa y sé exactamente a qué me estoy refiriendo. Cuando en el lenguaje simbólico decimos casa, estamos diciendo todo lo que alberga, todo lo que es cálido, todo lo que es interior, ¿no? Entonces el concepto se amplía de una manera increíble y las posibilidades de mutación se amplían una cantidad, porque si yo digo una persona entra a una casa, en el lenguaje normal, pues es una cosa simple, una persona entró a una casa. Cuando yo veo, por ejemplo, una persona y la interpreto como la humanidad y entra a una casa como que está entrando a un espacio de recogimiento, pues veo cómo la humanidad tiende a recogerse. ¿Sí? Entonces, el mismo símbolo me puede hablar de cosas metafísicas, trascendentales o de cosas simples, ¿no? Que Pedro va a su casa a comer helado, ¿no? Tiene toda esa flexibilidad, ¿no? Y eso es múltiple, ¿no? La forma de pensar que nosotros tenemos es muy lineal, ¿no? Donde, pues, pensamos como escribimos. Y cuando escribimos no se vale saltarse renglón en ningún momento, ¿no? En los símbolos sí le permiten a uno estar constantemente cambiando de renglón, ¿no? Para ver, esto significa esto por este lado, pero si lo veo desde otro lado significa lo contrario inclusive. Entonces, por eso no puede ser determinista la astrología o ninguno de estos sistemas porque se puede interpretar tanto de una manera A como de una manera B y ambas son igualmente válidas. ¿De qué depende? De la sintonía del consultante y el consultor. Por alguna razón se coinciden y las experiencias de uno coinciden con las del otro, sea para bien o para mal, ¿no? Hay cantidad de personas que tienen experiencias desastrosas con astrólogos y después tienen una opinión horrible de la astrología porque dicen, uy, yo conocí a mi prima que le fue al astrólogo y le dejaron un problema psicológico el macho, ¿no? Entonces, la astrología es mala, ¿no? Y califica uno toda la astrología cuando realmente es ese astrólogo. Por eso yo comparo a la astrología con el lenguaje. Saber astrología es saber español o saber ruso o saber chino, ¿no? Uno no puede decir yo creo en el chino, yo creo en el ruso, yo creo. Uno no cree en los idiomas. Uno lo sabe o no lo sabe. Entonces lo mismo pasa con la astrología. Uno no puede decir no creo en la astrología. No creer en la astrología es como decir no creo en el alemán, porque en el alemán se escribieron cosas terribles. No, también se han escrito cosas maravillosas en el mismo alemán. Lo mismo es con la astrología. Se han dicho cosas espantosas con la astrología, pero también se han dicho cosas maravillosas con la astrología. Depende del intérprete, no de la astrología. Son temas muy profundos y muy interesantes. Y que también nos lleva a otra cosa que siempre tenemos ahí algo de creencias, ¿no? Solemos creer que somos un signo, pero tu visión amplía esta idea profundamente. Sergio, ¿qué significa para ti afirmar que todos llevamos los 12 signos zodiacales activos y disponibles? Pues mira que esa es una pregunta bonita porque normalmente cuando uno ve la astrología uno se va a fijar en los periódicos y uno escoge su signo. Y es como si uno tuviera su signo y yo voy a leer el mío y no veo ningún otro más. Cuando tú empiezas a ver la carta astral, tú te vas a dar cuenta que todos los signos están pintados y que todos los signos están relacionados con áreas de vida. Entonces quiere decir que uno en cada una de las áreas tiene alguno de los signos zodiacales. ¿Sí? Entonces uno va a ser Escorpio para algo. Todos vamos a ser Escorpio para algo, todos vamos a ser Aries para algo, todos vamos a ser Virgo para algo. La diferencia está en que uno hace más identidad en unos signos que en otros. Entonces uno dice, yo soy como estos y no soy como estos otros. Entonces ahí vienen todo lo que son los conflictos internos, porque uno tiene conflictos como si tuviera conflictos con otros, ¿no? Que son puntos de vista distintos. Entonces para mí una carta astral es como el mandala inclusive del árbol de la vida de la cábala, donde cada signo zodiacal es un área de trabajo.
y donde uno debe cumplir con todas las áreas de trabajo, no porque, ay, yo soy Piscis, entonces solamente voy a dedicarme al tema Piscis, no, porque si no tengo Aries no tengo motivación, si no tengo Cáncer no tengo un hogar, si no tengo Leo no tengo propósito vital, si no tengo Virgo no soy disciplinado. Entonces cada uno de esos signos me va a ayudar a hacer algo en la vida. El problema siempre va a estar en sobreidentificarse con uno solo, porque ahí ese signo se vuelve monstruoso. Por ejemplo, Aries, si yo me imagino a Aries, Aries es muy bueno porque es la motivación, pero si solamente soy Aries y no tengo nada de Libra, quiere decir que soy un Aries que no tiene en cuenta su contexto. Entonces hace lo que le da la gana y se vuelve disruptivo, ¿no? Porque no tiene en cuenta a los demás, entonces le falta Libra. No hay un Aries puro porque sería una explosión de fuego. No puede existir, sería un monstruo. ¿No? Todos tenemos, por más Aries que sea, algo de Libra. Así tenga o no tenga planetas ahí. ¿Sí? Es una visión muy interesante porque es cierto esto que dices, que siempre decimos, soy Escorpio, cierro los ojos y soy Escorpio y ya está, no, Claro. pero esas se han hecho de siempre, ¿no? Claro, es la forma fácil de aproximarse y tiene cierto sentido porque el sol que nosotros vemos encierra el significado del propósito vital. Lo que pasa es que si uno aborda el propósito vital descontextualizado y sin una luna que diga, este es tu propósito, pero este va a ser el reto, ¿no? El desafío, entonces no tiene uno perspectiva. No le dice a uno nada, saber cuál es su propósito, sino dice, sabe uno cuál es su mayor dificultad o cuál es su trabajo espiritual que tiene que hacer. Y la luna es la que nos va a decir todo eso, cómo funciona el inconsciente, cuál es la estructura del inconsciente. Y para saber dónde tiene uno la luna, necesita hacer la carta astral y ver dónde está la luna exactamente, para saber en qué signo está. Entonces todos deberíamos saber dónde, por lo menos de astrología, saber dónde tenemos la luna. Porque la luna va a mostrarnos qué es lo que nosotros necesitamos inconscientemente. Siempre necesitamos algo y es una necesidad que muchas veces no nos damos cuenta que es más fuerte inclusive que nuestra propia voluntad. Entonces yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, soy Piscis y tengo mi luna en Virgo, por el sol en Piscis tengo un propósito vital para ampliar y ver las cosas en conjunto. Y mi luna me dice, pero necesitas poder cuadricular y ordenar. Entonces, ¿qué hago? Pues digo, bueno, estudio astrología, que tiene que ver con todas estas cosas abstractas, y me dedico a ver cómo funciona. Entonces, ahí le hago caso a mi luna inconsciente, que inevitablemente me va a obligar a organizar, cuadricular, así yo esté en la estratosfera y, ¿no? Entonces se combinan los dos significados. Eso hace una lectura completamente diferente a la del horóscopo. Ahí nomás. La astrología que propones es una herramienta viva, en diálogo constante con el tiempo. ¿Cómo influye el nivel de conciencia y en cómo vivimos y expresamos cada signo? Mira que el nivel de conciencia no es como un nivel que uno diga yo soy nivel 8, tú eres nivel 7, él es nivel 4, no es un sistema de jerarquías, sino está relacionado con la atención que nosotros prestamos a algo. Como seres humanos nosotros prestamos atención a algo y automáticamente lo que está inversamente atrás es sombra. Y si miro para la izquierda, esa sombra se esconde, y si miro para la derecha, la sombra sigue estando detrás. Siempre por el efecto de que tengamos los ojos al frente, va a haber una sombra. La sombra no es mala, la sombra simplemente es que está fuera del campo de visión. Y por eso necesitamos a las personas que están al frente nuestros para que vean esa sombra y nos cuenten cómo se ve desde el otro lado, ¿no? Cómo me veo hacia atrás, ¿no? Entonces ahí hay un complemento. Entonces sí que es importante conocer estas luces y estas sombras para poder saber lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no? ¿Cómo se manifiestan los elementos fuego, tierra, aire y agua en nuestra vida cotidiana
¿Y en nuestra carta? Los elementos yo creo que son la base no solo de la astrología, sino del I Ching, del calendario maya, de todos los sistemas de conocimiento reconocen que hay cuatro universos, ¿no? Que el universo está constituido por cuatro mundos. El mundo de lo sólido, el mundo de lo gaseoso o de lo aéreo, el mundo de lo acuoso y el mundo de lo fogoso, ¿no? De lo plasmático se llama ahorita. ¿Sí? Entonces, esos cuatro elementos nos van a hablar del potencial, ¿no? El fuego nos va a hablar del potencial que tiene uno. La tierra nos va a hablar de esa resistencia que hay a ese avance. Siempre va a haber una resistencia, siempre va a haber un objeto en el que nosotros nos movemos y que va a determinar ese impulso inicial. Por el otro lado está lo gaseoso, que es lo mental y lo que es consciente, y abajo está lo inconsciente, que es el agua. Entonces, somos cuatro elementos, pero no físicamente, ¿no? Como que dicen, ay, es que está uno hecho de fuego, de tierra y de agua, ¿cómo, no? ¿Cómo se les ocurre a esos astrólogos tan locos pensar que estamos hechos de cuatro elementos cuando ya se sabe que hay una tabla periódica con una cantidad de elementos? Son elementos psicológicos, son funciones, ¿no? La función de inicio es la función de fuego, la función de regulación es la de tierra, la función de relación es la de aire y la función de interconexión inconsciente es el agua. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, todo el tiempo nosotros en la vida cotidiana los podemos separar, los separamos. Lo que pasa es que no les damos esos nombres o les damos cantidades de nombres distintos, pero ahí están, son los mismos cuatro. Para que se pueda entender de una manera más fácil, ¿no? Más allá de predecir, tú usas la astrología como una herramienta de conciencia. Sergio, ¿cómo puede ayudarnos una carta astral a evolucionar y tomar decisiones más alineadas con el alma? Lo interesante es que uno pensaría que la carta astral le cierra a uno caminos y que lo determina. Dice, ay, ¿yo para qué voy a saber cuál es mi futuro? Realmente la astrología es todo lo contrario, es un sistema que le abre a uno posibilidades, porque uno le dice, Aries tiene todo este rango de posibilidades, puedes estar desde las formas de Aries más disruptivas hasta las más iluminadas, ¿no? Entonces hay un proceso en donde yo voy buscando siempre la mejor versión de cada una de las vibraciones, de cada una de las energías. Esto es un proceso constante. Entonces, esa es la idea, poder hacer una transformación interna de esa energía, siempre buscando mayor claridad. Gracias. ¿Qué papel juegan las palabras en el diálogo simbólico durante tus sesiones? A mí me gusta focalizarme en las palabras porque cuando uno dice una palabra que uno ha meditado durante mucho tiempo, tiene una carga energética muy grande. Entonces se puede utilizar casi como acupuntura, ¿no? Hay palabras que mueven, movilizan. Cuando uno lo ha visto arquitectónicamente, sabe que esa es la columna, que si yo doy ahí, ¿no? Hablo de esto, estoy entendiendo cómo se sostiene todo el resto de la estructura, ¿no? Entonces, por eso es importante diferenciar qué es un verbo de qué es un sustantivo, ¿no? Donde el verbo es una acción y cómo el fuego es como la acción, ¿no? En cambio, el sustantivo es el objeto, es lo que está afuera. Entonces, las casas astrológicas son como sustantivos y los verbos son como los planetas, ¿sí? Entonces, al planeta lo llamo como un verbo que está actuando sobre un sustantivo que es la casa. Sí, tiene unos adjetivos que son las dodecanatos y los decanatos que le dan y los aspectos que le van a dar colores. ¿Sí? Entonces todos los elementos están también ahí. Interesante. El tiempo no solo pasa, sino que nos proponen cosas. Sergio, ¿cómo podemos leer los mensajes del tiempo y reconocer lo que nos está pidiendo vivir? Pues ahí yo me iría mucho al pensamiento oriental, en donde entre menos se hace, más se alcanza.
¿no? Hay una aceptación, no resignación, sino una aceptación de lo que uno es. Y ahí hay una paz. Entonces entra uno en contacto con esa vibración que es infinita, que ya no tiene tiempo. Cuando nosotros entramos en ese estado de aceptación, empezamos a sentir el medio, sentir ese medio que muchas veces se llama Mercurio, ¿no? Que es ese conocimiento hermético que empieza a captar información y se vuelve como ese símbolo de Neptuno, ¿no? Que es como una copa que va recibiendo de arriba toda esta energía, toda esta información. Entonces, es un proceso doble donde yo recibo información y en el momento en que la acepto, la estoy soltando y me vuelvo canal. Y ese canal me permite avanzar, ¿no? De una manera fluida y pacífica. Y veo los astros y estoy viendo que todo tiene sentido, que no hay nada diferente, no es que me pasen cosas, sino que todo es confirmación de mi propio ser, de lo mismo que estoy sintiendo. Entonces ahí no hay un conflicto entre el ser y el universo. Ese sería el ideal, ¿no? De estar en el tiempo, que es lo que busca uno con el I Ching también. Por eso se tira con monedas y eso es hermosísimo porque, ¿no? Cada vez yo puedo hacer la misma pregunta y voy a tener respuestas diferentes tantas veces como tire las monedas, ¿no? Y entonces eso significa que no hay una sola respuesta. La respuesta está cambiando. Si yo leo la carta astral una vez y la vuelvo a leer, es otra carta y me va a fijar en otras cosas. La misma carta se puede leer toda la vida y uno no la agota, es como un instrumento musical. Uno no puede decir, yo ya agoté la guitarra, no voy a tocar más porque ya toqué todo lo que se podía tocar. No, es imposible tocar todo lo que se puede tocar con un instrumento. Lo mismo con la carta astral, es imposible vivir todas las posibilidades que le da una carta astral a uno. Uno podría vivir varias vidas con la misma carta astral y no la agota. Entonces, una carta astral no solo revela tendencias, también nos confronta con nosotros mismos. ¿Cómo es una consulta contigo y qué suele suceder en este espacio? A mí como me gusta enseñar y soy ascendente Géminis, entonces yo siempre antes de la lectura de la clase, de la carta, doy una clase de astrología, para enseñar qué son los planetas, qué son los signos, cómo funcionan las casas, para que entiendan cómo interpreto, de dónde saco la interpretación. Aprovecho que ahorita pues hacemos normalmente las consultas por estos medios digitales, entonces a la persona le queda grabado su clase de astrología, que después ya puede tomar apuntes con calma y todo esto. Entonces le queda un documento donde hay la explicación de la astrología y después la lectura de la carta astral. Para mí es tan importante entender cómo todos somos iguales, esa es la clase de astrología, para después ver cómo somos absolutamente únicos. Al mismo tiempo, no es una cosa o la otra, no es que todos somos únicos o somos iguales, sino que somos iguales y al mismo tiempo somos únicos. Esa es la lectura de una carta astral, poder ver uno cuáles son todos esos potenciales que son conscientes y cuáles están en el inconsciente, por qué yo quiero ir hacia un lado y termino en el otro y siempre me pasa lo mismo, o por qué atraigo siempre el mismo tipo de personas, ¿no? Uno dice, no tiene sentido, yo voy para acá y me aparecen estos, ¿no? Y voy para el otro lado y me aparecen estos. ¿Por qué me pasan esas cosas, no? ¿Por qué me pasan las mismas situaciones? Entonces, para eso sirve la astrología y para eso sirve la lectura de una carta astral, saber uno cuáles son esos abanicos que se le abren a uno y en qué sentidos, ¿no? Saber uno que si es más, el sentido es más hacia afuera o más hacia adentro en ese momento, porque en un momento puede uno estar en una época de ir hacia adentro y habrá otra de ir hacia afuera. Entonces, reconocer si es tiempo de ir hacia afuera o ir hacia adentro, pues da paz. Claro, es una forma de una guía bastante clara de que luego la persona decida cómo quiere hacer este camino, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo del surfista, ¿no? Es un surfista o un surfista con los ojos tapados
O un surfista al que le quitan la venda y le dicen, estás en la mitad del océano, hay olas, pero pues si te cuadras bien, puedes aprovechar esa ola e ir muy lejos. Si uno tiene las vendas, uno no sabe que está en el mar, uno de pronto le llegan las olas, lo revuelcan y no sabe por qué. Sí, por lo menos cuando le quitan la venda uno sabe por qué, ¿no? Porque hay una ola y porque no supe qué hacer con esa ola, pues me revolcó. O supe qué hacer con la ola, vi la ola y dije, esta es mi oportunidad y me fui, ¿no? Hasta donde quería y gané un premio, ¿sí? Sí, sí. Es la misma ola, ¿no? Y lo que lee la carta es, hay una ola grande. No más, no le puede uno predecir si uno se va a caer o no se va a caer. Claro, es muy Depende de importante. muchas cosas. Quién estaba al lado, ¿no? Porque puede que yo sí pudiera, pero el vecino mío no podía y me chocó, ¿no? Iba todo perfecto, ¿por qué me choca? Sí, si todo iba perfecto, hice todo lo que tenía que hacer. Entonces es mucho más complejo que uno poder decir, ah, yo puedo predecir qué me va a pasar. No puedo leer todas las cartas de todas las personas que están alrededor mío para hacer una síntesis, ¿no? Una carta de síntesis de todas para saber, va a ocurrir esto porque a todos les está ocurriendo lo mismo en sus cartas. No, no hay forma. Pero es muy interesante saber, por lo menos tener una idea, ¿no? De qué camino seguir. Un Luego, reporte aunque, del tiempo. claro, aunque luego haya muchos otros caminos, pero bueno, Mm, podemos saber cuál es el mejor, por lo menos, ¿no? claro, si va a llover, pues o saco paraguas o me espero. Pero ya tengo opciones, ¿no? Digo, bueno, va a llover, no me voy y me empapo en la mitad porque no sabía que iba a llover. Es algo parecido, ¿no? Poder saber un pronóstico del tiempo, del clima, del momento antes de actuar. ¿Cómo están las energías? Ya el resto ya corre por cuenta de uno, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué hace Claro, uno con esas energías? eso es, porque a veces también hay personas que recibe su carta, toda la información y luego no se da la información que le han dado, pero es porque muchas veces no toma acciones Mm, y así no hay cambios. claro, es como si te dicen a ti, te vas a caer a un hueco en 3 meses. Pues tú estás, ay, me va a caer al hueco, me va a caer al hueco hasta que, uy, vea, tuvo razón el astrólogo, me caí al hueco, ¿no? Y no sabe hasta qué punto uno se dejó programar. Por eso en las consultas a mí me gusta, en la medida que la astrología programa, programar en positivo. Y como arquitecto uno puede decir, pues puedo poner unos refuerzos acá, ¿no? Para que no se vaya a ir para acá. Entonces le meto entusiasmo. Y yo hago las cartas con mucho entusiasmo. O sea, lo que la persona sale es cargada, ¿sí? De energía, de una motivación. Y yo soy todo eso. Yo tengo todo eso adentro de mí. Sí, sí. Se nota que tiene ahí mucha energía y eso es importante, porque si vamos a hacer cualquier tipo de trabajo con personas que están ahí, pues eso también se nota y se transmite, ¿no? Mm. Y estando lleno de energía, está súper bien. Has unido distintas tradiciones sagradas en un solo tejido de sabiduría. Sergio, ¿cómo se complementan entre sí la cábala, el tarot y el I Ching en tu trabajo con la carta astral? He encontrado que todos los sistemas de conocimiento, de autoconocimiento, comparten unas letras de base. Son las mismas letras en todos lados. Lo que pasa es que cambian los nombres. Y yo como arquitecto veo mucho la diferencia entre la forma y la función, ¿no? Una cosa es la forma que puedes decir, bueno, yo lo llamo pájaro y el otro dice, no, yo lo llamo la tensión eléctrica en un circuito. Sí, y son, parece que no tienen nada que ver el uno con el otro y finalmente mantienen un vínculo que es, por ejemplo, el relacionar, las cosas se relacionan, todas las cosas se relacionan de una forma o de la otra. Entonces, para mí es eso, ¿no? Poder encontrar esa relación con las energías que están activas en el momento. Conocer nuestro arquetipo puede ser también el inicio de una sanación profunda.
¿Cómo puede ayudarnos a reconocer qué arquetipo están dormidos en nosotros? Al reconocer uno el arquetipo con el que uno se identifica, reconoce también el arquetipo opuesto. Y cuando ubica ese arquetipo que es opuesto a uno, cuando uno ve que otra persona está empoderada de ese arquetipo, uno puede perdonar a la persona y decir, ah, entiendo el mensaje y lo desligo de la persona. ¿Sí? Porque es mi propia energía la que está generando una reacción y me está avisando que hay una parte que no estoy viendo. Eso que estoy proyectando hacia afuera se va a manifestar de una manera exagerada, con el fin de que yo no la pierda de vista. Entonces, lo que yo llamo harto, ¿no? O terrorífico, que llamo desagradable, en realidad es la manifestación de una virtud que yo estoy olvidando dentro de mí y que amando, aceptando a esa otra persona, aceptando la contradicción, hago que aflore. Es magia y es contraintuitivo porque uno pensaría, pues lo lógico es que si uno ve algo que no le gusta, o uno huya o ataque, ¿no? Pero no que abrace, ¿no? Lo que no le gusta. Ahí es donde tenemos que hacer la transformación, empezar a amar, aprender a amar lo que nos disgusta, porque en ese momento le sacamos la virtud que está escondida ahí. Para mí ese es el objeto del juego, ¿sí? Sacar virtudes y aprovechar las dificultades para encontrar virtudes. Claro, porque es viendo todo eso, ¿no? Como yo siempre digo, tenemos que abrazar nuestras sombras para que se vuelva luz, Uh ¿no? -huh. Porque si no, no podemos seguir. Volviendo al tema de la astrología, ¿se puede hacer una carta astral sin que la persona sepa su horario de nacimiento? Hay formas de hacer diferentes tipos de cartas que suplen ese vacío. A mí me gusta mucho unificar el significado del sol con el del ascendente. Entonces, si no sé la hora, pues la pongo el sol en la carta astral a las 6 de la mañana y entonces me queda el ascendente igual que el signo solar. Eso permite que el desarrollo de las casas tenga coherencia, porque todo sol tiene un proceso de vida y el proceso de vida se representa en astrología a través de lo que se llaman las casas, que son etapas de un proceso, ¿no? Entonces, si yo pongo el sol al principio, veo cuál es mi proceso. En el proceso me va a decir cuál es mi motivación inicial. Luego, cuáles son los recursos que necesito. Luego, cuál es la información que necesito para poder hacer mi trabajo. Luego, debo poder reunir todo para dar a luz un proyecto. Y así hay un proceso, casa por casa, que le ayuda a uno a ver cómo se despliega esa energía solar en el tiempo. Pero entonces como que suena un poco más complicado, ¿no? Sin No, tener... realmente no es complicado, sino es más simple. Es que en la astrología, cuando uno tiene una hora de nacimiento, uno tiene tres factores. Tiene el sol, que es el propósito vital, tiene la luna, que es el inconsciente, que yo digo que es como el piloto automático, y tiene un ascendente, que es cómo se le presenta a uno el destino. Y es que el destino se puede presentar de cualquier manera, independientemente de que tú no tenga tal o cual talento o tal o cual necesidad. Es independiente y por eso genera todo un patrón de relaciones que es muy interesante. ¿Sí? Toda carta astral tiene eso, tiene un destino, tiene una forma como el mundo se le presenta a uno. Cuando uno no tiene la hora, pues uno partiría del 00, ¿no? Donde el inicio está en el sol y el sol es el que vamos a ver cómo se despliega. Uno podría poner cada uno de los planetas en el ascendente y generar su línea de desarrollo a lo largo del circuito. Mm, Eso, pues, eso sí ya es más avanzado, pero se puede. Con la carta astral uno puede preguntar por lo que quiera y va a encontrar respuesta. claro, porque siempre que se pregunta, dice, no, si no sabes la hora de nacimiento no se puede hacer. Entonces, por eso es que te preguntaba para quitar esta duda, ¿no? Entonces se puede hacer algo bien, bien interesante sin la hora. O sea, eso sí se lo recomiendo, que es mejor a nada, sí, porque por lo menos le da a uno dónde está la luna, ¿no? ¿Dónde, cuál es mi propósito vital, ¿no?
Bien. ¿Qué es lo que me sabotea? ¿Por qué me saboteo? Es la más importante y esa es la luna. O sea, no se puede saber en un horóscopo de periódico, porque el horóscopo de periódico está hecho para el sol. Entonces, Sí, claro, y la invitación es a aprender astrología. Por eso también parte de lo que a mí me encanta es enseñar astrología. Por eso, ¿no? Yo todo el día estoy estudiando para por la noche, a las 7 de la noche, empezar a dar lo que estudié en el día. Y por eso cada clase mía es totalmente diferente una de la otra. Nunca repito, no tengo clases armadas. Cada vez encontré esto ayer, ¿no? Y doy la clase y les muestro cómo funciona y cómo, ¿no? Es un proceso vivo de búsqueda, no una transmisión de información ya vieja y sabida. claro, de eso Todo que el se tiempo queda me la estoy ahí, inventando. claro, vas renovando, pero como yo digo, siempre desde una información fiable, ¿no? Que está ahí. Es, es igual que un instrumento musical. Yo siempre que leo una carta me siento con un violonchelo tocando y digo, bueno, esta, ¿cómo la va a tocar? Rápido, esta hagámosla despacio y veo a la persona. Pues digo, ¿de qué será? ¿Será de toque rápido o me puedo explayar explicándole todos los detalles y va a estar feliz entendiendo todo esto? O a ser de esas personas que dicen, no, dígame algo concreto y si no, no me moleste, no me haga perder el tiempo, a mí no me interesa los planetas, a mí que me interesa, ¿no? Otra persona dice, claro, yo entiendo que los planetas son la representación de todo, quiero saber más de los planetas, ¿no? Entonces, no hay una sola lectura de carta astral, depende de cada uno qué es lo que necesita. De pronto una persona está demasiado cuadriculada y necesita que le digan, el universo es mucho más amplio de lo que se imagina. ¿No? O de pronto está muy volado y le dice uno, es esto, punto, ¿no? Concéntrese en esto, no se divague en tanta cosa, vamos a ir directamente a lo que me pregunta. Claro que Depende, depende. hay que amoldar a cómo es la persona, ¿no? De Claro, y el más o momento en menos el que está y en información. el momento que está uno. Eso es. Sí, la verdad es que es algo muy interesante, pero sin que tenía yo la curiosidad, porque eso me pasa a mí. Yo no sé mi hora de nacimiento. Entonces por eso te No, sí, preguntaba. no ¿Ya? siempre hay información para uno. O sea, eso a uno le tienen su información. Si uno la busca, ahí está. Claro, eso Sí, está y por muy bien. algo no sabes la hora, es que no es casual, no, ese algo es probablemente que un día digas, pues no tengo la hora, pero igual voy a hacerme cargo de ese momento de nacimiento así. Y tiene toda una estructura. Pues le da sentido, dices, con razón. Estupendo. Gracias. A veces basta con cambiar la mirada para que cambie toda nuestra realidad. Sergio, ¿qué le dirías a quienes nunca se han acercado a la astrología, pero siente que hay algo más allá de ellos esperando ser comprendido? Pues les diría que tomen la experiencia. Y pues no es por nada, pero les recomendaría que tomaran la experiencia conmigo, porque es muy diferente hacer esta experiencia en colores de una manera arquitectónica que otra carta más determinista donde te van a decir esto es bueno y esto es malo, te va a ir bien o te va a ir mal, porque eso destruye todos los procesos que uno está haciendo. Yo lo que necesito es ver para dónde más puedo coger, ¿no? Y por qué cogí por este lado, ¿no? Eso es una paz increíble. Decir, claro, he hecho todo lo que tocaba hacer. Y se puede ver claramente cómo yo no me he equivocado nunca. Lo que sí he hecho es que he interpretado las cosas de una manera sesgada y con eso me he dado palo, ¿no? Entonces, si desenmascaro ese palo que me doy y digo, no, es que se puede leer al revés, fue una bendición, cambia totalmente la energía, cambian todo el set de piñones y ya como que arranca uno. Por eso yo la terapia la veo como una quiropráctica, donde uno dice, bueno, iba para atrás, ahora crack suena, pero igual ya va en el otro sentido. Entonces se empieza a construir otra forma de ver la realidad. Esa es la idea, ¿no? Poder hacer cambios estructurales que implican es un empujar. Por eso yo soy muy energético en la consulta porque no empujo y digo esto se tiene que mover, esto no puede seguir ahí. ¿Sí? Entonces ese es, ¿no? Una quiropráctica virtual porque estamos lejísimos, no es totalmente mente,
pero funciona perfecto. Y el entusiasmo, las personas siempre me dicen, entré con una zozobra y con una angustia y estoy así como, ¿no? La gente sale infladísima, porque Claro, me encargo de dar toda la energía, ¿no? Entonces, de eso se trata. eso está súper bien. Sergio, sabemos que brindas talleres, terapias. ¿Cuáles son tus próximos eventos en los que las personas pueden participar y profundizar más en estos temas? Ahorita estoy haciendo un curso muy interesante a propósito de la conjunción de Saturno y de Neptuno. Y estamos cogiendo todas las ocasiones en las que Saturno y Neptuno se han unido en el signo de Aries. Y eso ha ocurrido solo 9 veces en los últimos 3.500 años. Entonces, eso estructura toda la historia de una manera que yo dije, oh, esto hasta ahora me entiendo cuál es la estructura de la historia y la estructura de la historia mística, la historia metafísica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se entiende la estructura del universo a lo largo del tiempo? Entonces, ese curso es bien interesante. El otro curso que estoy dando es uno que he llamado Contradicciones y Remedios, que es precisamente para ver dónde uno encuentra una contradicción y cuál es el remedio en la carta astral que uno tiene. Y entonces vamos a ver caso por caso cuáles son esos temas que uno se le aparecen y uno dice, ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien, me pasan estas cosas? Hay una mecánica de balanzas donde uno ve, claro, tiene toda la lógica que le haya parecido esta contradicción, porque el objetivo del universo es que vaya hacia este otro lugar. Si va a ese lugar, hay un equilibrio y uno puede agradecer a la contradicción, porque si no, uno se enfrasca con la contradicción y pierde el remedio. ¿Sí? Entonces aquí es como acepto la contradicción para recibir el remedio. Y hay una mecánica y ese es el curso. Cada clase vamos a hacer un signo zodiacal y una forma de actuar y cómo esa forma de actuar genera una resistencia que se me va a aparecer de qué manera. Si ya reconozco esa resistencia, pues ya le puedo dar un nombre, ya sé para qué me sirve, cuáles son los pros de esa energía, no solo para a qué me afecta. La afección que hace eso otro sirve para que yo le ponga atención. Pero luego viene el trabajo, hay que darle la vuelta, hacerle clic a la llave, ¿sí? Para que lo que yo veía como negativo lo pueda aprender a ver en positivo. Ese es todo el proceso. Es muy interesante, sí. Sergio, si te parece, vamos a abrir los micros para las preguntas. Sí, buenísimo. Magdalena. Hola. Hola, buenas tardes a todos. María Elena, muchísimas gracias por brindarnos ese espacio. Muchísimas gracias, Sergio, por tanta información tan valiosa. Yo quería preguntarte, yo nací 25 de mayo, soy Géminis también, para saber dónde está tu luna. ¿Hay que hacer un estudio muy grande o eso es más? Es muy grande, es poner hay programas gratuitos de astrología donde tú pones esos datos y te saca una carta astral gratuita, no tienes ni que constatar un astrólogo ni nada. Sí, hay una página que se llama astro.com, sirve. Y luego tenemos también Otra, los ascendentes o descendentes, creo que es. claro, ahí te sale toda la carta. La cuestión es que puede que no entiendas mucho de la simbología, pero Claro, entender la luna en un signo es muy fácil. Te dice, claro, pero tiene la luna en tal signo, tienes ascendente en tal signo y el sol en tal signo. Con esas tres que tú sepas, ya tienes un punto de partida muy bueno para claro, hacer pero luego hecho en sentido profesional, es otra cosa ya. Es, claro, saber qué significa, ¿no? Saber exacto, dices, yo tengo el sol en Géminis, pero bueno, eso, ¿qué implicaciones tiene? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo me afecta? ¿No? ¿Cómo le saco mayor beneficio? exacto. Pues Para eso sí muchísimas necesitas al gracias. astrólogo. Gracias. Perfecto. Gracias, Magdalena. ¿Quieres decir algo más, Sergio, antes de que terminemos? Pues invitarlos a que exploren este mundo de la astrología y no se dejen llevar por los preconceptos de qué es la astrología, ¿no? La astrología no son los horóscopos de periódico
Y hay tantas versiones de astrología. Hay astrología médica, hay astrología psicológica, hay astrología predictiva, hay astrología lectiva, que es la de escoger fechas. Hay una astrología que mira las fechas de los cumpleaños para ver cuál es la carta astral de cada año. Uno tiene su carta del año, además de la carta de la vida. Y ver eso también ayuda a contrastar por qué en este momento, si mi carta me promete todo esto, ¿por qué me está pasando esto ahora? No va en contradicción lo que me está pasando ahora con lo que se supone que dice mi carta que soy, ¿no? Entonces eso también le va a uno explicando facetas, y son facetas y facetas y facetas que se van superponiendo, que le toma a uno toda la vida descubrirla y no las termina de descubrir, ¿no? Entonces esa es la idea, empezar a mirarse, ¿no? En capas y ser feliz, ¿no? Yo soy feliz por lo menos, ¿no? Mirando toda esa complejidad y la resonancia que hay entre cada una de esas partes, ¿no? Porque a medida no solo es mirarla, sino es maravillarse con lo que uno encuentra. Claro, Ya, es ir viendo todo lo que hay, ¿no? Y entenderlo, porque muchas es veces infinito. eso, que no entendemos todo lo que vemos. Y eso a veces nos causa bloqueos, ¿no? Porque no sabemos cómo reaccionar. Genera miedo, ¿no? El miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el miedo al otro. Es verdad. Pues muchísimas gracias. Queridas almas, ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Agradezco profundamente a Sergio Arboleda Arroyo por compartir con nosotros su sabiduría y experiencias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Su participación y apoyo son esenciales para que esta comunidad continúe creciendo y floreciendo. Recuerden, cada encuentro es una oportunidad para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Los invito a llevar con ustedes las reflexiones y aprendizajes de hoy y a seguir cultivando la claridad y la conexión en sus vidas diarias. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro y juntos continuaremos explorando las profundidades de nuestra alma. Hasta entonces les deseo paz, amor y claridad en su camino. Gracias y hasta pronto.